Introducción, SEO negro. No voy a dejar a nadie tirado. Chica, nunca lo conseguirás. No dan becas a las hijas de camareras. Esa frase dolió más que eso. Dolía. Una quemadura que no se borra con el tiempo. Que alimenta algo más profundo. Amara había oído cosas peores antes. Pero esto era diferente. Venía de un huésped del hotel que llevaba un elegante traje y sostenía un vaso de whisky añejo. Tenía que creer lo contrario esta noche. A la mañana siguiente, todo debía ser diferente. El mundo entero de Amara cabía en una carpeta de plástico que apretaba contra su pecho mientras corría por una acera de Boston en la niebla matutina. Sus tacones resbalaban un poco en el pavimento mojado, pero siguió adelante. No podía. El viejo blazer que le había regalado su madre le sentaba bien. Estaba un poco descolorido, pero perfectamente planchado. Los pantalones le quedaban perfectos porque eran de segunda mano y estaban cuidadosamente ajustados. Se había echado el pelo hacia atrás. Su rostro lucía fresco y sus ojos reflejaban ira. Estaba lista, pero el mundo no. Amara tenía que correr el doble de distancia y el doble de rápido para ser tomada en serio, sin importar lo preparada que estuviera. Eso es lo que significa cargar con un pasado oscuro. Un pasado forjado por el poder, el conflicto y el silencio. Vio un destello cromado al pasar por la calle Charles. Un hombre mayor estaba inclinado sobre un Mercedes intentando arreglar un pinchazo. La gente pasaba, no le prestaba atención. Fingía no verlo. Amara no tenía tiempo. Tenía exactamente 9 minutos para subir al autobús que la llevaría a la entrevista de trabajo más importante de su vida. Pero algo la hizo detenerse. En 5 segundos de profundo silencio, tomó una decisión. Dejó su carpeta. Se arremangó y lo cambió todo. Porque no se puede forjar el carácter cuando uno está cómodo. Se nota en las decisiones. Aquí, en Hidden World, contamos las historias a las que la mayoría de la gente no presta atención. Esto es para ti si alguna vez te has sentido invisible, insuficiente o con la sensación de tener que luchar por cada paso. No sigas bajando. No te saltes nada. Esto no se trata simplemente de no ir a una entrevista. Cuenta la historia de lo que sucede cuando el destino y la valentía se encuentran. Empecemos. Todo empezó de forma pequeña. Siempre es así. Amara notó que las otras niñas del colegio no jugaban con ella en los columpios cuando tenía 6 años. No porque fuera tímida, no porque fuera nueva, sino porque era la niña cuya madre limpiaba habitaciones. Los comentarios se volvieron más atrevidos cuando llegaron a la secundaria. ¿Por qué hablas tan bien? No pareces negra. ¿Estás segura de que perteneces aquí? La mayor parte del tiempo. Sonrió. Su madre. Le decía, mantén la cabeza en alto, cariño. Si no te la quitas, nadie podrá acercarse a tu corona. Pero ninguna corona puede protegerte. Para siempre. La madre de Amara trabajó en un hermoso hotel durante 17 años. Y Amara ocupaba allí las horas de los fines de semana después de la escuela. Las reglas no estaban escritas, pero eran bastante obvias. Los huéspedes sonreían a las recepcionistas y charlaban con el aparcacoches. ¿Pero qué pasaba con Janice? Con Amara. Ni siquiera las veían. Como si fueran parte de la pared. Amara. Una vez se ofreció a ayudar a una huésped a subir sus maletas al ascensor. La mujer apretó con fuerza su bolso y entrecerró los ojos. Esperaré a otra persona. No, gracias. Ni una mirada. Solo miedo disfrazado de perfume caro. A veces, ni siquiera sus profesores la valoraban lo suficiente. La tachaban de elocuente cuando hablaba en clase, como si fuera una rara sorpresa que fuera inteligente. Oyó a un estudiante decir, ¿sabes? Solo está en la lista de becarios porque necesitan diversidad. Un día, esa palabra, diversidad, sonó como una carga, como si no mereciera estar allí. Era como si solo lo hiciera para cumplir una meta, no para seguir un sueño,
pero Amara nunca dejó que eso la detuviera. Aprendió a usar las miradas de reojo como combustible. Descubrió que el silencio puede ser ensordecedor. A veces, la mejor manera de resistir un sistema diseñado para ignorarte es seguir adelante a pesar de todo. Aún así, le afectó silenciosamente, suavemente, como el agua que corta la piedra. Repetía su mantra: no soy de donde vengo. Cada mañana, al mirarse al espejo, se decía: estoy donde voy. Lo creía. Algunos días tenía que fingir mucho, pero a pesar de cada microagresión, cada contratiempo y cada comentario hiriente, Amara se aferró a una verdad. Es fuerte ser vista, pero ser invisible te ayuda a ver cosas que otros pasan por alto, y eso fue precisamente lo que la preparó para lo que venía. La noche anterior a la entrevista fue como la víspera de Navidad. No porque hubiera regalos ni luces deslumbrantes, sino porque la esperanza estaba presente en cada rincón de aquel pequeño apartamento. Una esperanza que hace que el aire se sienta más cálido, incluso cuando la calefacción no funciona bien. Janice se sentó en el borde del viejo sofá y planchó con delicadeza la única chaqueta de Amara. Era azul marino y le faltaba un botón, pero aún así se veía bien. Alisó cada manga como si estuviera borrando todos los días terribles que había vivido. Habían sobrevivido. Rezaba en voz baja, con cada movimiento que hacía. Amara se paró frente al espejo y practicó su presentación por 100ª vez. Buenos días. Me llamo Amara Price y estoy muy contenta de que me hayan considerado para esta beca. Su voz era tranquila, pero le temblaban un poco las manos. Janice levantó la cabeza. Tú puedes, cariño. Amara se giró. ¿Crees que me verán por quién soy? Dejó la plancha y le sonrió a su madre. Entonces son a quienes no tienes que impresionar. Durante años se habían estado preparando para este día. Janice nunca tuvo la oportunidad. Cuando nació Amara, dejó el instituto. Trabajaba de camarera durante el día y limpiaba habitaciones por la noche. Manejaba cada insulto con una dignidad silenciosa que hacía que su hija se sintiera más segura de sí misma. Sin embargo, Janice siempre recalcaba una cosa: Amara, no trabajarás de camarera. Te sentarás a su lado. No se trataba de avergonzarse. Se trataba de romper el ciclo, de asegurarse de que la espalda de su hija no se doblara bajo el mismo peso que la suya. Esa noche lo dejaron todo listo. Una copia doblada de su currículum, una carpeta de cuero barata con información sobre la escuela, servicio comunitario y 2 excelentes cartas de recomendación. Y arriba del todo, una foto antigua de Amara, que entonces tenía 5 años, con su primer carné de biblioteca. Janice le escribió un mensaje a mano a Amara y lo metió en la carpeta. Porque no tenían impresora. Por si te preguntan qué te motiva, dijo. Luego se sentaron a la mesa. Compartieron un plato de sopa, hablaron del futuro como si ya fuera una realidad. Una habitación en una residencia universitaria, una sudadera de la universidad, un diploma enmarcado, una vida que no dependiera de propinas ni turnos. Antes de acostarse, Janice le hizo una trenza a Amara. Comienza la confrontación, historia negra, como solía hacerlo cuando era joven. Rezaron juntas, susurrando las mismas cosas. Dios, por favor, acompáñala mañana y ayúdalos a entender lo que yo siempre he entendido. Amara se fue a la cama pensando que tal vez lo entenderían esa mañana. La lluvia cayó, rápida y fuerte desde un costado, y hacía frío. Amara se ajustó la capucha y apretó la carpeta contra su pecho como si contuviera todo su futuro. Porque, en cierto modo, así era, sus expedientes académicos, ensayos y cartas de recomendación estaban dentro, junto con todo lo demás por lo que había trabajado. La funda de plástico,
Ya empezaba a gotear. Mientras, corría por el borde de la calle Charles. Sus zapatillas limpias pero viejas crujieron. La ciudad aún no estaba del todo despierta. Un par de automóviles pasaron a toda velocidad. Se oían bocinas, sonando en algún lugar de la ciudad. Tenía solo 7 minutos para coger el autobús que la llevaría a la Academia Belich, al otro lado de la ciudad. Entonces lo vio. Un Mercedes plateado estaba mal aparcado, a un lado de la carretera, con las luces de emergencia, parpadeando como una señal de auxilio. Un anciano blanco, empapado, estaba agachado junto a la rueda delantera, intentando averiguar cómo usar un gato que claramente no sabía usar. Amara aminoró el paso. Nadie más se detuvo. Una persona que pasaba corriendo llevaba AirPods para evitar el manche. Una mujer con un paraguas cruzó la calle. El anciano levantó la vista. Le temblaban las manos y tenía los pantalones caqui llenos de barro. Probablemente tendría unos 70 años, estaba bien arreglado. Pero sin duda no se sentía cómodo. Ella siguió subiendo 5 escalones más. Todavía podía hacerlo, pero entonces oyó la voz de su madre en su cabeza. El carácter se demuestra cuando nadie te ve. Amara se detuvo. Esto no estaba en los planes, pero de alguna manera sabía que era una prueba, no del tipo con ensayos y lápices, sino del tipo que la marcaría para siempre. Miró la carpeta, luego al hombre. Después, se dio la vuelta. Disculpe, señor, ¿necesita ayuda? Él parpadeó sorprendido. No quiero molestarla. No la molesta, murmuró ella en voz baja, dejando el bolso. La lluvia seguía cayendo. Se le habían entumecido las yemas de los dedos. Tenía las rodillas llenas de tierra. Pero recordaba haber visto a su tío trabajar en automóviles en su antiguo barrio. Sabía qué hacer. Todos trabajaban juntos para terminar el trabajo. No es para tanto. No hace falta que le den las gracias. El hombre ofreció su ayuda cuando la llanta estuvo por fin a salvo. Dijo, no tenía que hacer eso. Lo sé, dijo Amara mientras recogía su equipaje. Pero parecías como si necesitaras a alguien. Ella aún no lo sabía. Pero esa decisión, esos 5 segundos de silencio, lo cambiarían todo. Cuando Amara llegó a la acera, el autobús arrancó. Se quedó allí, respirando con dificultad, viendo cómo las luces traseras se perdían en la niebla. Sintió que se le caía el alma a los pies. Faltaban 20 minutos para el siguiente. No tenía 20 minutos. Entonces se echó a correr. Corrió a toda velocidad durante 10 manzanas, pasando cafeterías, edificios de oficinas y gente que la miraba fijamente mientras corría como si le fuera la vida en ello. Porque, en efecto, así era. Para cuando llegó a las puertas de la Academia Belich, su chaqueta se le pegaba al cuerpo como una segunda piel. Tenía el pelo mojado. Su respiración era agitada y dolorosa. No había ruido en el campus. No lo suficientemente alto. Subió corriendo los escalones de mármol hasta la oficina de admisiones y abrió la chaqueta de golpe. La pesada puerta de madera se cerró de golpe y Amara frenó en seco frente a la recepción. Una recepcionista de unos 40 y tantos años, con un moño apretado y gafas elegantes, levantó la vista lentamente. Vine para la entrevista de beca de las 9 de la mañana, dijo Amara sorprendida. Amara Price. La mujer la miró de arriba abajo. Tenía los zapatos mojados, las rodillas llenas de barro y las mejillas rojas de miedo. Llegas tarde, respondió la recepcionista con voz fría. La junta ya ha pasado a otra reunión. Por favor, solo 5 minutos, suplicó Amara. Había una emergencia. La mujer la interrumpió y dijo, lo siento. Las decisiones son definitivas. Se le dijo que debía estar allí a las 8:45 como muy tarde. Son las reglas.
Amara vio cómo las sillas se amontonaban tras las puertas de cristal de la sala de juntas. Los vasos de café estaban medio vacíos. Una carpeta, tal vez la suya, estaba sola. Corrí todo el camino, dijo en voz baja. La recepcionista pareció sorprendida. Entonces tal vez debería haber salido antes. Amara se quedó allí, con su carpeta entre las manos temblorosas mientras el agua le goteaba. Un guardia se acercó con cuidado, sin intimidarla, pero con la suficiente firmeza para que entendiera. Amara asintió y tragó saliva. Gracias por su tiempo, dijo en voz baja. Luego bajó los escalones bajo la lluvia y cruzó las verjas de hierro. No rompió a llorar de inmediato. No hasta que dobló la esquina y se apoyó contra una pared de ladrillos. Entonces dejó caer las lágrimas sin decir palabra. El sueño, los meses de planificación y las horas que su madre pasó planchando la chaqueta. Todo perdido por 5 minutos. Porque prefirió ser amable a ser puntual. Y en el fondo, se preguntó si la recepcionista habría actuado igual si su piel hubiera sido de otro color. Había un aroma a café y canela en todo el piso. Cuando Janice estaba nerviosa, siempre encendía una vela de canela. Ya había preparado 2 tazas de café esa mañana, una para ella y otra para Amara. Aunque Amara no bebía café, era una costumbre, un ritual, algo a lo que aferrarse mientras las cosas afuera seguían siendo inciertas. Lentamente, la puerta principal se abrió con un crujido. Janice se apartó de la estufa, con el rostro lleno de emoción. Pero cuando vio a su hija allí de pie, empapada, con los hombros caídos y la mirada perdida, esa chispa se apagó. No dijo nada. No hacía falta. Amara entró, cerró la puerta con llave y dejó la carpeta mojada sobre la encimera. Por un tiempo, sus dedos permanecieron sobre él, como si pensara que aún pudiera significar algo. Janice se acercó y abrazó a su hija. No hubo palabras, solo silencio. Una quietud que duró mucho tiempo y las envolvió como una manta. Lo extrañé, dijo Amara finalmente en voz baja. Janice asintió con la cabeza apoyada en su mejilla. Sí, lo sé. Ayudé a alguien y lo extrañé. La última sílaba le quebró la voz. No gritó, solo unas lágrimas que cayeron por su rostro, calentando la piel que se había enfriado. Janice la llevó al sofá, se sentó a su lado y, con un giro inesperado, las cubrió con la manta. Se quedaron allí sentadas durante un largo rato, escuchando el suave zumbido del refrigerador y el crujido ocasional del edificio al asentarse. Finalmente, Janice respondió: «Hiciste lo correcto. Aunque te haya costado algo. A mí me costó todo». «No», murmuró Janice, suavemente, apartando un rizo húmedo de la frente de su hija. «No me costó, Amara». La miró con dolor en los ojos. «¿Qué gané yo con eso?» Janice no respondió de inmediato. En cambio, respiró hondo y dijo: «A veces, hacer lo correcto no da frutos. No de inmediato, pero deja huella en el mundo. Aunque nadie más lo vea». El café seguía intacto sobre la mesa. Y el vapor hacía rato que se había disipado. La lluvia afuera amainó hasta convertirse en una ligera llovizna. Adentro, el peso de la tristeza flotaba en el aire como niebla. Pero, algo más también. Orgullo. No del tipo que grita. Del tipo que es serena. Del tipo que perdura cuando los sueños se resquebrajan pero no se rompen. Janice sabía una cosa con certeza. Incluso en la calma, siempre había deseado que su hija creciera para ser la clase de mujer que era ahora. La mañana siguiente se sentía vacía. Sin alertas, sin planes. Las persianas dejaban entrar un suave amanecer y el silencioso dolor de lo que pudo haber sido. Amara seguía en pijama, sentada a la mesa de la cocina, con una taza de té desconchada delante de ella. Janice se había ido a trabajar y había dejado
Una carta que decía, sigue siendo mi milagro. Con cariño, mamá. Amara la miró. Durante un largo rato. Cogió el teléfono, no porque pensara que le serviría de algo. Sin mensajes, sin alertas. Solo la calma después de la tormenta. Entonces sonó. Un zumbido, un número desconocido. Casi no dijo nada. Estaba a punto de rechazar la llamada cuando algo la detuvo. Hola. Una pausa. Entonces se oyó una voz suave, mayor y profesional. ¿Es Amara Price? Su corazón dio un vuelco. Sí. ¿Quién es? Hola, me llamo Evelyn Waters. Soy la asistente ejecutiva del señor Robert Ellison. Amara parpadeó. El nombre le sonaba. Entonces ella. Entendido. Robert Ellison es el fundador y director ejecutivo de Ellison Tech, pero, más importante aún, es el responsable de la fundación de becas Bell Ridge. Lo siento. ¿Qué? El señor Ellison me dijo que me pusiera en contacto con usted. Quiere conocerla personalmente. Amara se enderezó. Creo que ha habido un error. Me perdí la entrevista. Sabe que aún quiere verla. Sus pensamientos se arremolinaban. ¿Por qué? Evelyn comentó. Creo que preferiría explicárselo él mismo con una voz amable pero firme. Está libre esta tarde. A las 2:30 de la tarde, tiene una hora libre. Amara no pudo hablar. Buscaba una explicación. ¿Era una broma, señorita Price? Sí. Sí, puedo ir. Genial. Enviaremos un coche a buscarla. La llamada se cortó. Amara se quedó atónita y miró su teléfono. ¿Era esto real? Corrió al armario. Encontró la misma chaqueta, que aún estaba un poco húmeda de ayer. La planchó de nuevo, pero esta vez le temblaban las manos. No le dijo nada a su madre. Todavía no. No sabía qué era aquello ni en qué podría convertirse. Pero por primera vez desde que la puerta se cerró de golpe, algo se abrió y no llegó con un estruendo. Llegó con un timbre. El coche llegó a las 2 en punto, un elegante Lincoln Town Car negro con cristales tintados. Amara comprobó de nuevo la dirección que le había enviado la asistente y luego se subió al asiento trasero, con el corazón latiéndole con fuerza. A través de las ventanas se veía una vista borrosa del centro de Boston. Intentó no pensar demasiado. Se esforzó por respirar, pero tenía tantas preguntas. ¿Por qué un millonario querría hablar con ella? ¿Qué podía decirle? La limusina se detuvo frente a un alto edificio de cristal con un vestíbulo de mármol. Y un logotipo que solo había visto en revistas de negocios. Ellison Global. El ascensor. No hizo ruido al subir a toda velocidad al piso 47. Su corazón se aceleraba con cada piso que pasaban. Evelyn abrió la puerta y la saludó con una encantadora sonrisa. Se mostraba serena, elegante y sostenía una tableta. Señorita Price, él está listo para usted. La condujo por un pasillo con obras de arte en las paredes y una calma segura. Al final había 2 puertas de cristal esmerilado. Evelyn llamó una vez y se abrieron. La luz del sol inundó la moderna oficina a través de ventanas que llegaban hasta el suelo. Y allí estaba él, Robert Ellison. Pensó que sería más breve. Los primeros años de la década de 1970. Un elegante traje azul marino, ojos que habían visto mucho pero que aún lo veían todo. Se levantó y le tendió la mano. Señorita Price, gracias por venir. Amara. Apretó la cabeza, sin saber si estaba soñando. Por favor, respondió él, señalando la silla frente a él. Siéntese. Ella se sentó lentamente mientras sostenía su equipaje. Honestamente, no sé por qué estoy aquí. Él asintió y dijo, lo sé, es comprensible. Rodeó su escritorio y lo apoyó con los brazos. No soy de charlas triviales, así que iré directo al grano, comentó. Ayer fui
El anciano con la llanta pinchada. Los ojos de Amara se abrieron de par en par. Abrió la boca. Y luego la volvió a cerrar. Su cerebro tenía dificultades para atar cabos. No le dije quién era porque quería saber quién era usted. Aprobó. Un examen que ni siquiera sabía que estaba haciendo. Ella tragó saliva. Me perdí la entrevista. Él sonrió. Pero me mostraste algo más importante que la perfección. Temporal. Se inclinó. Tomó una carpeta y la puso sobre el escritorio entre ellos. Esta es tu carta de aceptación para la beca. Cubre todos los gastos, alojamiento, libros, todo. Amara parpadeó. ¿Lo dices en serio? Respondió como si le diera un infarto. Entonces dijo, ¿y si sirve de algo? Creo que tu madre crió a una gran mujer. No lloró. No entonces. Pero algo dentro de ella finalmente se liberó. Por primera vez en días, pensó que todo estaría bien. 2 días después. Redención y reforma. Camarera negra. Llegó la invitación. Cartulina y crema, letras doradas, entregada en mano. Estás invitada a la cena de gala de los becarios Belich con los brazos abiertos. Código de vestimenta formal. Lugar, Finca Ellison. Amara la miró como si fuera a desaparecer. Nunca había tenido un vestido. Nunca había ido a una gala. Solo había usado zapatos limpios para ir a la iglesia, que era lo más parecido a un lugar formal al que había ido. Formal. Janice estaba detrás de ella y leía lo que escribía. Parece que alguien va a hacer historia. Le pidieron prestado un vestido a una amiga de una amiga. El vestido es sencillo pero bonito y llega hasta el suelo. Amara se peinó, con delicados rizos y el maquillaje justo, para parecer una adulta, no una niña. Esa noche, cuando se miró al espejo, incluso se detuvo. Su madre le susurró, pareces de película. Las lámparas de araña de la finca brillaban como estrellas en el cielo. Camareros y smokines pasaban con bandejas de champán y aperitivos. No podía decirlo, pero nada, absolutamente nada, podría haberla preparado para lo que sucedió después. El lugar se quedó en silencio. A mitad de la cena, el señor Ellison subió al escenario, alzó su copa y se aclaró la garganta. Este año conocimos a muchos buenos candidatos. Pero una joven nos recordó que un currículum no puede mostrar la honestidad de una persona. Él miró su mesa. Por favor, levántese, Amara Price. Todos en la sala la miraron. Amara se levantó lentamente. Sentía el corazón latir con fuerza en sus oídos. Las mismas personas que antes la ignoraban ahora simplemente la miraban. La señorita Price no solo solicitó esta beca, continuó Ellison. Se la ganó demostrando la clase de corazón y valentía que queremos ver en todos los líderes. Hubo un aplauso lento que se convirtió en una ovación. Ella no sonrió mucho, solo lo justo, con orgullo. Miró a su madre a los ojos desde el otro lado de la sala. Janice se tapaba la boca con las manos y sus ojos brillaban. Más tarde esa noche, una mujer se acercó a Amara. La gente rica suele ser elegante, refinada y educada. La mujer respondió, te vi llegar. Lo admito, no pensé que fueras tú a quien honraríamos esta noche. Amara giró la cabeza. ¿Por qué entré por la puerta lateral? La mujer respondió, no, con una sonrisa forzada. Por tu pasado. Amara no se movió. Bueno, continuó, con voz tranquila. Quizá recuerdes mi nombre la próxima vez. Y así, volvió al salón de baile donde un nuevo capítulo ya había comenzado. El día siguiente a la gala se sintió diferente. No simplemente por los aplausos, las cámaras o la forma en que la gente pronunciaba su nombre con una nueva reverencia. Era algo más profundo, como si la carga que había llevado durante tanto tiempo por fin hubiera cambiado.
Pero la verdadera sorpresa llegó. Esa tarde, Amara acababa de enviar un correo electrónico de agradecimiento al señor Ellison cuando sonó su teléfono. Evelyn había regresado. La señorita Price. El señor Ellison quisiera darle una segunda oportunidad a alguien muy especial para usted. Amara frunció el ceño. ¿Quién? Su madre. Más tarde esa semana, se volvieron a encontrar, esta vez en un nuevo hotel de la marca Ellison Hospitality que acababa de abrir en el centro de Boston. Janice estaba de pie en el vestíbulo, aún con su vieja camisa del uniforme, sin saber qué esperar. Se estiraba las mangas como si no perteneciera allí. Entonces Robert Ellison se acercó, le estrechó la mano y dijo: Sr. Price, he oído que ha estado ayudando a otros durante casi 20 años. Discretamente, bien y sin que nadie la viera. Janice sonrió cortésmente. Solo hice lo que tenía que hacer, dijo él. Ahora es nuestro turno. Queremos ofrecerle un puesto de gerente aquí, incluido en la capacitación. Sueldo completo, beneficios completos. Ella parpadeó. Lo siento. ¿Qué? Has creado una líder. No hay manera de que ese tipo de grandeza surja por casualidad. Janice miró fijamente a Amara sin decir una palabra. Amara sonrió. Te dije que verían lo que yo veo. No había globos, ni una gran fiesta. Un simple apretón de manos y una carta de oferta firmada. Pero, en ese momento, algo maravilloso sucedió. Los roles cambiaron. Janice, que siempre había admirado a Amara, era de repente más alta que ella. No se trataba solo de un trabajo. Se trataba de respeto, de reconocimiento. Por fin ser vista como algo más que una trabajadora incansable. Amara le preguntó a su madre cómo se sentía esa noche, mientras cenaban comida para llevar y se reían. Janice se recostó en su silla y pensó: siento que puedo empezar de nuevo. Amara asintió. Esta vez no lo haces por mí. Lo haces por ti misma. Janice finalmente se permitió creer que ella también podía ser la primera, aunque había construido toda su vida sobre la base de anteponer a los demás. La verdad es que el éxito significa más cuando puedes compartirlo con la persona que te ayudó a llegar allí. Para cuando Amara llegó a la Academia Belrich, las hojas ya habían empezado a cambiar de color. No era solo una invitada o una posible alumna. Era una estudiante. Tonos dorados rojizos y ámbar intenso caían de los árboles que rodeaban el patio, cubriendo los senderos de color. La credencial que llevaba colgada del cuello se balanceaba. Su mochila, nueva y obsequiada por la organización de Ellison, se sentía más pesada de lo que era, no por los libros, sino por lo que representaba. Lo había logrado. La primera clase que tomó fue Introducción a las Políticas Públicas. En la puerta, una mujer de unos 50 años, con el pelo canoso y ojos serios, recibía a cada alumno. Allí, un año después, la hija de la camarera negra. Nadie se inmutó cuando Amara se presentó. No fue una sorpresa, solo un asentimiento, como si perteneciera al lugar. Ahora sí pertenecía, aunque su madre estaba en el vestíbulo del Hotel Ellison Boston, al otro lado de la ciudad, con una carpeta en la mano y luciendo una chaqueta entallada, con una placa plateada que decía: Janice Price, gerente de atención al cliente. Llevaba solo 3 semanas en el trabajo, pero ya había logrado que el equipo funcionara mejor que antes. La gente hablaba maravillas de su calidez. El personal admiraba su serena autoridad. Caminaba con determinación, como alguien que siempre había sido capaz de hacerlo, pero que simplemente estaba esperando el momento oportuno. Todas las noches, después de clase y después de que su madre saliera del trabajo, las dos se sentaban en la cocina a contar historias y reírse. Una risa genuina, de esas que no te cansan. Amara se esforzaba mucho en la escuela,
Se hizo socia de 2 clubes. Empezó a escribir ensayos que la convirtieron en profesora. Sus ojos se detenían y exclamaban: «¿Tienes algo que decir?». Y la gente prestaba atención. Todavía había días difíciles. Había momentos en los que se sentía rezagada en una sala llena de personas que la habían superado desde que nació, pero nunca se rindió, porque sabía lo que le costaría llegar allí. Recordaba la lluvia, la llanta pinchada y las puertas cerradas, el silencio, la incertidumbre. Pero, sobre todo, recordaba la decisión, el único momento en que pudo haberse marchado. Pero no lo hizo. Ese momento le había abierto más de una puerta. Había cambiado el rumbo de su vida. Y ahora, cada vez que Amara cruzaba el patio de Bell Ridge, con libros en mano y auriculares puestos, su sonrisa era dulce, pero firme. No solo caminaba como si se hubiera esforzado mucho en cada paso. La vida no suele avisar antes de cambiar. No muestra un aviso que diga: este momento es importante. No dice que esta decisión tendrá efectos durante años. Pero a veces, las partes más importantes de una historia comienzan con las cosas más silenciosas, como ayudar a alguien que no conoces, como faltar a una entrevista por amabilidad, como elegir un personaje, incluso si significa perderlo todo. Amara no tenía ni idea de que ayudar a un anciano al borde de la carretera transformaría su vida. No quería impresionar a nadie. No buscaba una oportunidad. Solo actuaba como su madre le decía. Y esa es la realidad detrás de cada historia negra como la suya. La fuerza no siempre se manifiesta con ruido. A veces no se ve recompensada de inmediato, pero está ahí. No va a cambiar. Transmitida de generación en generación. Criada en el silencio, preparada para luchar en un mundo que siempre te hace dudar de tu valía. La verdadera fuerza proviene de conocerla por ti misma mucho antes de que nadie más lo haga. Puede que estés pasando por una época en la que se te cierran las puertas, donde tu esfuerzo pasa desapercibido, donde parece que nada de lo que haces es suficiente. Pero recuerda la historia de Amara. No necesitas llegar siempre a tiempo. Necesitas ser honesto. No necesitas que todos estén de acuerdo contigo. Solo necesitas estar ahí por las razones correctas. Y a veces, cuando más importa, alguien te está mirando. Así que la próxima vez que tengas que elegir entre comodidad y amabilidad, elige la amabilidad. Nunca sabes quién está al otro lado de ese momento. Aquí, en Hidden World, contamos las historias que la gente suele olvidar. Historias de personas como Amara, como Janice, como tú, porque tu valor no permanecerá oculto para siempre. Solo necesita el momento adecuado para brillar. Si esta historia te conmovió, aunque sea un poco, por favor, tómate un segundo para darle a me gusta. Nos ayuda a seguir compartiendo voces como la de Amara. Y si crees que más personas deberían escuchar esto, cuéntaselo a otros. A alguien que necesite esperanza, a alguien que necesite ser reconocido. Y no olvides suscribirte a Hidden World. Cada historia nos recuerda que lo oculto suele ser lo más poderoso. Gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Nos vemos en la próxima historia.